eh, ante todo quiero darles los buenos días a todos y a todas a este espacio organizado por Asomicrofinanzas y la Fundación Abacus. Estamos muy contentos de contar con la participación de todas las personas que están aquí conectadas con nosotros, porque estamos en el mes del ahorro. Y en este mes del ahorro es fundamental todas estas características, todos estos temas para apoyar y conocer las necesidades, pero especialmente adquirir ese hábito de ahorro. Cuando uno ve países como Alemania, gran parte del éxito de Alemania es porque desde que los niños nacen, siempre les abren una cuenta de ahorros como regalo y lo que hacen es consignarles en esa cuenta de ahorros y es la que los alemanes tienen durante toda su vida. Esto nos muestra lo importante que es y las necesidades de un país como Colombia tienen que estar orientadas hacia ahorrar. Por eso, un espacio como este que vamos a tener, gracias a Edna y a su equipo, y gracias a Luis Humberto Molina, nos va a dar unas posibilidades importantísimas, unos tips y unos conocimientos que son fundamentales. Quiero antes comentarles un poco quién es nuestra invitada de honor, la doctora Edna Bonilla. Ella es la directora ejecutiva de Fundación Abacos. Ha sido y es profesora asociada a la Universidad Nacional. Tiene una amplísima experiencia y especialmente un compromiso con la educación financiera. Y esto la convierte en una líder muy cercana y comprometida con el bienestar de nuestra sociedad. Asomicrofinanzas con otros 6 gremios, es socia asociada de Fundación Abacos y los resultados de Edna en este proyecto de país son absolutamente fundamentales. Entonces, les doy la bienvenida a Edna a este webinar. Y también nos acompaña Luis Humberto Molina, que es coordinador de seguimiento y evaluación también de la Fundación Abacos. Él es economista y especialista en finanzas. Sí, y tiene una gran experiencia en todos los temas de planificación estratégica, gerencia de proyectos, transformación digital. Y por eso tenerlo con nosotros es bien importante, porque ese conocimiento que él tiene, esas herramientas tecnológicas y análisis financiero, son fundamentales para conocer nuevas formas y poder optimizar todos los recursos y mejorar toda la gestión de las finanzas. Por eso, aprovechando este mes del ahorro, es importantísimo profundizar en lo que significa para un país, para Colombia y para cada uno de nosotros como personas, bien sea que seamos independientes, asalariados, que seamos emprendedores para realizar nuevos proyectos. Todas estas herramientas que vamos a tener en este webinar, pues son definitivas para todo. Entonces, bienvenidos, Edna. Es una dicha verte. Luis también. Entonces, pasemos a Edna que nos cuente un poco de estos temas, de sus proyectos en Fundación Abacos y bueno, a seguir adelante y a luchar por nuestro país. Bueno, pues muy buenos días, querida María Clara, a todos los colegas de Asomicrofinanzas y en general a las personas que nos están acompañando hoy. Pues yo he tenido el privilegio de estar con un equipo maravilloso desde la Fundación Abacos, liderando este proceso de educación económica y financiera en el país. Y pues qué bueno que tengamos estos espacios, que el mes del ahorro nos sirva para hablar de distintas estrategias financieras. La Fundación Abacos es hoy posible gracias a que 6 gremios del sector financiero, asegurador y bursátil se unieron para pensar en educación, para hacerle una propuesta al país en materia de educación económica y financiera. Entonces, nuestros miembros fundadores, a quienes de verdad les quiero dar un reconocimiento inmenso por todo el apoyo, son Asobancaria, Asobolsa, Asofiduciarias, Asofondos, Asomicrofinanzas y Fasecolda, que desde hace más o menos más de un año se pusieron en la tarea de ofrecerle al país
un programa nacional de educación económica y financiera y ofrecer alternativas de responsabilidad social. En este año que ha sido largo, que ha sido duro también, porque hablar de educación financiera en un país que tiene además tantas deudas históricas, no solo con la educación, sino con esas brechas financieras que tenemos, pues no es un proceso fácil, pero afortunadamente hoy, después de un año, más de un año largo de trabajo, hoy le podemos ofrecer al país un programa de educación nacional, un programa que está acorde a todas las poblaciones, un programa que responde a las necesidades en materia de educación económica y financiera. Y entonces estamos trabajando con diversas poblaciones. La Fundación Abacus diseñó este programa para los niños y las niñas, los jóvenes, aquellos que están en la edad escolar o en la edad de posmedia, educación universitaria. Les creamos unas estrategias específicas para llegar a los jóvenes, pero también estamos trabajando con diversas poblaciones que necesitan de la educación económica y financiera, así como estamos trabajando con la población rural, con mujeres. Estamos trabajando con microempresarios, con emprendedores y con las personas que participan en la economía popular. También trabajamos con comunidades, personas que están en condiciones de vulnerabilidad. En fin, también nosotros también estamos haciendo proyectos para personas mayores de 50, 60 años que requieren una especificidad en todos sus temas de educación financiera y también obviamente con la comunidad en general a quien necesitamos llegar con educación económica y financiera. Entonces, este webinar se convierte en una oportunidad para nosotros en la Fundación Abacus maravillosa para llegar a aquellas personas que tienen interés y desde Asomicrofinanzas, que ha hecho una labor maravillosa en todo esto para que que tienen interés en mejorar sus finanzas, en mejorar sus estrategias financieras. No hay soluciones estándar para todos, ni siquiera para los grupos poblacionales, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo para saber cómo les llegamos a cada una de estas poblaciones. Entonces, hoy hablar de estrategias financieras del ahorro, pero con un enfoque que para nosotros es maravilloso de sostenibilidad, es todo un honor. Entonces, este webinar que preparamos con mucha rigurosidad, pero también con mucha ilusión y cariño para las personas que nos están siguiendo, pues lo que habla es de eso, el ahorro en este mes como una estrategia financiera, pero no el ahorro en sí mismo o no el ahorro sin ningún fin, es para tener sostenibilidad. Y en última, nuestro programa que se llama Bienestar, pues es eso, cómo logramos impactar el bienestar. Que es claro que si nosotros no tenemos un bienestar financiero, pues no vamos a lograr el bienestar general, ni individual, ni el bienestar de la sociedad. Entonces, esa es la invitación que nosotros les estamos haciendo. Y bueno, Luis Humberto, que es un gran pedagogo, además una persona muy conocedora en el sector financiero, pues se va a encargar de enseñarnos a ahorrar. Conmigo ya lo ha hecho, ya ha hecho una labor de enseñarme, digamos, en todos estos tips, lo cuestiona uno en cómo está llevando su vida, su ahorro, su inversión, su endeudamiento responsable. Entonces, un honor y muchas gracias, María Clara, y a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias, Edna, y además esta introducción sobre Abacos, porque es un reto de país que tenemos todos. Me parece absolutamente espectacular y pueden conectarse e ingresar y ver a través de Edna y de su equipo todo lo que están haciendo si cualquiera necesita más información sobre ese tema. Entonces le damos la entrada a Luis Humberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos. De verdad es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias a su microfinanzas, a la Fundación Abacus por esta invitación y muy buenos días para todos los que están presentes aquí en nuestro link de Zoom y para los que están conectados en YouTube y seguramente para los que van a ver este webinar, digamos, posterior. Como bien lo dijimos hace un rato, lo dijo la doctora María Clara, estamos en el mes del ahorro, ¿cierto? Y nosotros hoy queremos hablar un poco sobre cuáles son esas
claves financieras para tener ahorro a la estabilidad en negocios pequeños, micronegocios, emprendimientos y bueno, todo lo que tiene que ver pues con el mundo de las finanzas, de los negocios, de las empresas, ¿sí? Entonces vamos a arrancar pues hablando de este tema. Yo pues la propuesta es arrancar con una presentación que ya voy a poner y luego con una sesión de preguntas, ¿cierto? Este es un tema, digamos, un tema muy grande, ¿no? En un solo día y en un solo momento, pues es muy difícil uno abarcar todos los temas de las finanzas. Pero, digamos, vamos a traer algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta. Quisiera que me confirmaran si se ve la presentación, por favor. Alguien que pudiera Yo, decirnos. yo la estoy viendo, pero no sé si es por lo que estoy conectada, pero yo la veo. Sí, yo Perfecto. también lo estoy viendo. No está, ahora sí quedó en modo presentación. Listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Qué quisiéramos hablar hoy? Queremos como tener tres puntos importantes. Queremos entender las finanzas, entender mis finanzas, algunos tips, algunas opciones, algunas recomendaciones para mejorar la salud financiera y algunos también consejos de el ahorro, cómo lograr ahorro partiendo de entender las finanzas, ¿no? Porque definitivamente algo que sí es muy clave es que nosotros no podemos ahorrar o no podemos ahorrar como empresas, como dentro de nuestras mismas finanzas personales, si no comprendemos nuestras finanzas, ¿sí? Entonces a uno le hablan del ahorro, pero uno muchas veces decimos, pero yo cómo voy a ahorrar si yo gano muy poquito, si mi negocio quizás genera en un mes unos ingresos y en el otro mes otros ingresos. Entonces, ¿cómo logro ahorrar? ¿Cierto? Si mis gastos son muy altos, bueno, etcétera. Sí, pero lo que sí es importante aquí tener en cuenta es que el ahorro, para lograrlo, debo comprender mis finanzas, debo entenderlas. Entonces, esto nos lleva a que la educación económica y financiera parte de que reconozcamos la importancia de la educación financiera en nuestras vidas y para nuestros negocios, ¿sí? Yo debo tener educación financiera, debo comprender un poco de las finanzas para poder, digamos, llevar un negocio y manejar mis finanzas. Entonces, comprender la importancia de estas herramientas que son básicas en el mundo empresarial o la gestión empresarial para el buen uso del dinero, ¿sí? Tema de registrar mis ingresos, registrar mis egresos, conocer cuál es mi saldo, tener un presupuesto y un ahorro entre varias que no están aquí, pero son muchas más, pero digamos que uno sí debería empezar por estas cinco, digamos, variables que son importantes para comprender nuestras finanzas. Entonces, educación financiera es la capacidad que tenemos todos de administrar el dinero que ganamos, ¿sí? Cómo yo administro el dinero que yo gano, el dinero que recibo, los ingresos que tengo de mi negocio, de las ventas, todo lo que me ingresa a mí como ingreso es cómo yo lo administro, ¿sí? Y además también conocer y comprender los productos y conceptos financieros para tomar decisiones. Entonces, fíjense que la educación financiera es cómo yo logro, ¿sí? Administrar el dinero que gano y conocer y comprender productos financieros para tomar decisiones. Y aquí es fundamental dos palabras, cómo administro para tomar decisiones informadas. Muchas veces estamos enfrentados a situaciones diariamente, ¿sí? ¿Cómo voy a pagar a este proveedor? ¿Cómo voy a comprar materia prima? ¿Con qué? Si en efectivo, si a crédito. Todos nos preguntamos eso, ¿sí? Si lo pago de contado, si le digo que espere mejor, le pago a 30, 60 días, o cómo me están pagando a mí, mis clientes, cómo me pagan, si me pagan de contado, qué es mejor. Obviamente siempre será contado, pero cómo yo puedo administrar todos estos temas de mis pagos y lo que, digamos, esa cartera que yo tengo, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte del mundo de las finanzas. Todo eso hace parte de esa capacidad que yo tengo para administrar ese dinero, para administrar mis ingresos. Y sobre esa capacidad, cuando yo ya he comprendido cómo administrar el dinero, puedo tomar decisiones.
Mientras tanto, prácticamente somos un barco a la deriva, ¿sí? No sé si han escuchado esa frase cuando uno habla un barco a la deriva. Cuando uno no administra sus finanzas, es un barco a la deriva. Es decir, irás para donde te lleve el mar, irás sin destino, sin rumbo fijo. Cuando usted administra su dinero, pues va a poder entonces tomar las mejores decisiones, ¿sí? Y nunca es tarde. Claro, ideal es cuando uno es más pequeño, ¿no? Cuando uno es niño, que sus padres, en muchos casos, y en muchos de los hogares en lo que uno ha podido trasegar con esto, no le hablaban de dinero, ¿cierto? A nosotros cuando éramos niños no nos hablaban del manejo del dinero. Muchas veces incluso nuestros papás se encerraban cuando vamos a hablar de dinero, el niño no escuchaba, ¿sí? El niño quedaba aparte. ¿Sí? Y siempre era un no, no porque eso es caro, no, no compres eso porque eso no te va a servir, pero partíamos del no y el no y el no, pero el niño no le enseñamos el por qué no, ¿sí? Entonces, que quiero un juguete, que quiero un regalo, no, no, no hay plata, no tenemos, no tenemos, y siempre partimos de ese componente, de esa negación, ¿sí? Pero los padres muchas veces, en la mayoría de los casos, no se sentaban a explicarnos el no. ¿Sí? O darle una justificación al niño, que incluso referentes internacionales nos hablan que niños desde 5 a 6 7 años ya deben entender el concepto del dinero. Los niños a los 5 6 7 años ya deben entender qué es el ahorro, incluso el manejo digamos, de un pago, de fraudes, ya deben conocer estos temas. Entonces yo quiero partir de cuatro preguntas que son fundamentales para el manejo de un negocio. ¿Tu negocio ha tenido más gastos que ingresos en los últimos 6 meses? ¿Usted ha sentido que ese negocio suyo tiene más gastos que ingresos? ¿Has tenido que usar dinero que habías reservado para reinvertirlo, para cubrir los gastos del día a día? ¿Usted ha sentido eso? ¿Ha sentido que el dinero del negocio se acaba más rápido de lo que esperaba en los últimos meses? ¿Y el presupuesto o registro de ingresos y gastos de tu negocio no se actualiza hace más de un mes? Fíjese estas cuatro preguntas, yo se las hago a ustedes. ¿Su negocio ha tenido más gastos que ingresos en los últimos meses, 6 meses? ¿Ha tenido que usar ese dinero que usted tenía ya guardado para reinvertirlo o cubrir los gastos? ¿Ha sentido que el dinero del negocio se acaba más rápido de lo que esperas? ¿O el presupuesto y el registro de sus ingresos no está actualizado? ¿Cuántos nos hemos sentido identificados con esto? Y yo les puedo decir, si usted respondió sí a dos o más de las preguntas anteriores, es el momento de tomar decisiones. Es el momento de decir, algo me está pasando, algo le está pasando a mis finanzas, ¿sí? Claro, la educación financiera no es una forma de poder mejorar sus ventas, ¿sí? No es una forma de mercadeo, es una forma de administrar el ingreso que viene fruto de ese esfuerzo del día a día suyo para vender, ¿sí? Pues de levantarse usted a salir a la calle, a tener que vender, a contactar personas, a mover ese negocio por teléfono, por redes sociales en la calle, cómo lo está moviendo usted, ¿cierto? Y por eso hoy quisimos contarles una pequeña historia de para qué existen las empresas, ¿sí? Y después de esto vamos a ver un poco cómo hay dos puntos importantes que se alinean en el manejo gerencial y es su gestión como gerente, ¿sí? ¿Cuál es esa gestión como gerente? Y usted cómo administra esos ingresos que provienen de su gestión como gerente. Porque pues para nadie es un secreto que en el manejo empresarial toca hacer una buena gestión y tenemos que hacer una gestión excelente. Pato o águila, usted decide, pato o águila. Y aquí viene una historia muy bonita que nos contaba alguien alguna vez. Carlos estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto. Estaba ahí, iba a coger un taxi. Cuando el taxi que se le acercó estaba muy limpio y brillante. Entonces Carlos notó, ve, ¿y este carro por qué está tan limpio y brillante? El chofer estaba muy bien vestido, el chofer del taxi, con una camisa blanca y una corbata y sus pantalones bien planchados. Este taxista se bajó del auto, dio la vuelta y le abrió la puerta a Carlos. Imagínense, ¿ustedes les ha pasado eso?
que un taxista se baje del carro, dé la vuelta, le abra la puerta además muy bien arreglado. Entonces, cuando se subió Carlos al carro, el chofer le dijo, yo me llamo Willy y voy a ser su chofer. ¿Usted quiere que ponga su maleta en la cajuela del carro? Y luego se sentó y le alcanzó una tarjetica. O sea, Willy, el conductor del taxi, le alcanzó a Carlos una tarjetica que decía, hacer llegar a mis clientes a su destino final de la manera más rápida, segura y económica posible, brindándoles un ambiente amigable. Esa era la misión. Willy le dijo a Carlos, mira, esta es mi misión. Quiero hacer llegar a mis clientes a su destino final de la forma más rápida, segura y económica posible, brindando un ambiente amigable. Pues Carlos estaba sorprendido, ¿cierto? Impactado. Imagínese usted subirse a un taxi que le abran la puerta, un taxi impecable, luego le pasan una tarjeta que dice que esa es su misión. Luego Carlos quedó muy impactado cuando al interior del taxi, pues él miró y estaba completamente limpio, arreglado, incluso tenía un aroma espectacular. Y el taxista Willy le dijo, oiga, ¿usted se quiere tomar un café? Y Carlos, pues ya asustado, le dijo, bueno, pues sonrió y dijo, o le dijo el taxista, o café o quiere una Coca-Cola, le comparto una Coca-Cola. Y bueno, pues tartamudeando, Carlos dijo, pues me tomo una Coca-Cola cero, por favor. Cuando él estaba recibiendo la Coca-Cola, el taxista le dijo, mire, también tengo estos periódicos, si usted quiere leer mientras va en el recorrido, tengo estos tres opciones para que usted pueda disfrutar allí mientras va del viaje. Y además, antes de que arrancar, Willy muy rápidamente le dijo, mire, le paso este cartón, aquí están las estaciones que yo tengo ya configuradas. Tengo estas emisoras, tengo Candela, tengo la W, tengo Caracol, etcétera, ¿sí? Y como si fuera demasiado, el Willy, el taxista, le dijo, venga, y también tengo aire acondicionado, la temperatura está bien para usted, está muy frío, está muy caliente, ¿sí? Y le mencionó, y esto fue en 3 minutos, que había una ruta, que le mostró la ruta y le dijo, venga, está bien si esta ruta para llevarlo. Y al final le dijo, y si usted quiere que yo pueda conversar, o me voy callado para que usted pueda ir pensando. Imagínese, Carlos, le ofreció café, Coca-Cola, le alcanzó unos periódicos que tenían, no debían ser del mismo día. Le preguntó sobre la emisora, si estaba bien una emisora, el volumen, el aire acondicionado. Entonces Carlos, pues muy sorprendido, le dijo, venga, ¿usted siempre es así? ¿Usted siempre hace esto? Y el taxista le dijo, no, no siempre, ¿sabe? No siempre. De hecho, esto solo lo he hecho en los últimos años, porque de los 7 años que yo llevo conduciendo, los 5 primeros años del tiempo me la pasé quejándome. Me quejaba, el trancón, el calor, subían las personas a mi taxi, yo ni los saludaba, arrancaba rápido, iniciaba el taxímetro antes de que la persona se subiera, ¿sí? Y ¿cómo fue este cambio? Entonces él dijo, sí, leí un gurú de las finanzas, y le dijo que usted obtiene lo que quiere cuando crea en ello, ¿sí? Y si usted se levanta todos los días en la mañana pensando que va a tener un mal día, pues eso fijo se le va a cumplir, ¿cierto? Y les decía, usted va a elegir entre ser un pato o un águila. Si usted quiere ser un pato, el pato pues se la pasa quejándose, ¿no? Haciendo guac, guac, guac a toda hora, todo el día. En cambio, el águila no hace ruido, solo se elevan por encima, ¿sí? Del grupo. Entonces, pues esto me llegó, dice Willy, y yo miraba a los demás y me daba cuenta que todos los demás taxistas también estaban quejándose, criticando, peleando, muchos en la calle, no todos, seguramente hay muchas personas buenas en este gremio, y él quiso ser águila, quiso ser diferente a los demás. Y fue cuando él decidió hacer esos cambios y allí descubrió que todos los clientes, ¿sí? Empezaron a responder y ya lo empezaban a llamar y empezaban a hacerle reservaciones por celular. Incluso contaba digamos que a veces ya tenía reservado 1 o 2 o 3 semanas siguientes. Sí, él prácticamente no tiene que salir a la calle a buscar clientes, sino los clientes llegan a él. Por supuesto,
sus ingresos empezaron a aumentar porque la gente empezó a pagarle un poco de más, lo que llamamos propina, ¿cierto? En nuestro negocio. ¿Y qué fue lo que hizo diferente? Pues hizo una gestión gerencial basada en la calidad del servicio, en siempre ponerse antes del cliente, en ofrecer el mejor servicio que pudiera, ¿cierto? Y de ahí, pues ya Willy logró contactar a otros amigos y estos amigos taxistas están ofreciendo este mismo servicio y por supuesto están, digamos, obteniendo muchos ingresos adicionales. Esto es una historia real, digamos, una historia real de gestión, de gerencia, ¿sí? Y como yo les decía, el solo hecho de manejar bien las finanzas solas no tiene el caso. Usted tiene que hacer una gestión gerencial de su negocio por más pequeño que sea, ¿sí? Gerente no es el gerente de una empresa grande. El gerente no solamente es el gerente de la multinacional, ¿cierto? El gerente es el gerente del taxi, el gerente del negocio pequeño, el gerente del negocio que usted tiene en su casa, de la tienda, ¿sí? De la microempresa pequeña, de dos, tres empleados, el gerente de eso. Y cómo yo, brindando el mejor servicio que pueda, ¿sí? Poniéndome por encima de mi competencia, no solamente en materiales, porque muchas veces dice, yo quiero tener los mejores materiales, pero son muy costosos. Hay otras formas, ¿sí? De poder hacer gestión gerencial y estar por encima de la competencia. ¿Listo? Una vez usted logra hacer una gestión gerencial, usted empieza a pensar ya en el manejo adecuado de sus finanzas, ¿sí? Y aquí vuelvo y les digo, lo importante aquí y el comentario es cómo yo puedo, ¿sí? Desde la gerencia también mejorar mis finanzas. Y hay muchas formas. Esta era un ejemplo de eso. Y la primera herramienta que uno tiene es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto del negocio. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Si tienen a hacer algún like aquí, las personas que están conectadas en nuestro Zoom, un like con las manos, ahí tenemos unas opciones eh, en el Zoom para saber que estamos todos bien y todos estamos perfectos, gracias. Aquí Muy bien, estamos súper bien, Luis Humberto. muy bien. Felicitaciones. Vamos, vamos. Excelente, sobre todo la claridad y todo. Aquí estamos todos firmes apoyando. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, entonces fíjese que esa gestión gerencial es la que me va a llevar a mejorar mis finanzas, ¿sí? Porque de la nada los ingresos no van a aparecer. Entonces yo como gerente, mi primera meta es mi negocio va a ser diferente y va a estar por encima del promedio de los demás, ¿sí? Y como les decía, no solamente en materiales, sino en servicio, ¿sí? En atención en cómo yo le respondo a mis clientes, a mis proveedores, porque siempre también debo tener muy bien y debo tener muy consentidos tanto a mis proveedores como a mis clientes, ¿no? Los dos tienen que estar, digamos, de igual forma consentidos. Entonces, la primera herramienta es el presupuesto, ¿sí? Cómo yo manejo mi presupuesto. Y el presupuesto lo definimos como la manera de organizar nuestros ingresos y gastos con el fin de priorizar las necesidades y cómo yo destino esto para mis ingresos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo destino esto para el ahorro? ¿Sí? El presupuesto nos permite hacer la programación de mis pagos, de mis gastos, que son indispensables para controlar el dinero que ganamos, mejorando estos hábitos y procurando al final el ahorro inteligente. ¿Sí? Vamos a ver un poquito y vamos a abordar cómo podemos llegar a este presupuesto para lograr esa meta que necesitamos de ahorro. Porque yo sí les digo a todos ustedes, amigos, compañeros que hoy nos están viendo, que estamos aquí y las personas que nos van a ver por YouTube. Sin tener un presupuesto es muy difícil hacer el ahorro. No, es casi imposible, yo diría, porque ese presupuesto me permite identificar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos y cuál es mi factibilidad de tener ahorro. Entonces, ahí tenemos que ir derrumbando mitos sobre el presupuesto. Nos han dicho siempre que el presupuesto solo se hace cuando usted tiene mucho dinero. Es falso, fake news. Independientemente del monto que usted reciba, es necesario planear su destinación, ¿sí?
así usted gane lo más poquito o una gran cantidad, hay que hacer planeación del dinero. Otro mito que por ahí han dicho mucho es que el presupuesto me limita, no me deja vivir la vida en paz, o sea, como que me mantiene intranquilo, ¿cierto? Falso. Un presupuesto bien elaborado nos brinda tranquilidad de saber cuáles son nuestras verdaderas condiciones económicas y así tomar decisiones conscientes. Y esto va muy cercano a que muchas veces nosotros, como no conocemos el presupuesto, ¿cierto? Como no sabemos cuáles son nuestros ingresos proyectados y gastos, entonces nos hacemos una vida irreal de gasto. Y ahí es donde estamos atrapados en el gasto, porque no conocemos nuestras finanzas realmente, porque no tenemos claridad de sus ingresos. Y además hay otro mito que es el presupuesto es muy complejo, es para matemáticos, para financieros, para personas muy expertas. Falso, falso también. El presupuesto simplemente es una herramienta que nos permite registrar ingresos y gastos y muchas veces no debería tomar más de 2 horas al mes. ¿Sí? 2 horas al mes. Imagínense, eso no es nada. ¿Sí? Yo obviamente recomiendo más un presupuesto bien elaborado en una empresa pequeña, en un micronegocio, en un negocio de economía popular, en un negocio, en una microempresa. Prácticamente uno lo debería revisar semanalmente, ¿sí? Los lunes, al final de la semana, todos los días, ¿sí? Revisar cuánto ingresó, cuánto gasté, cómo lo estoy registrando. Vamos a ver algunos tips para eso, pero en realidad el presupuesto no es complejo, ¿sí? No te limita la vida y además el presupuesto se hace así tenga usted un ingreso muy pequeño o muy grande. Entonces, eh, y hay una máxima, una frase muy importante, ¿no? Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Fundamental, ¿sí? No se gaste el dinero antes de tenerlo o incluso antes de presupuestarlo. Porque entonces dice, voy a recibir una plata y me la voy a gastar y ni siquiera hizo su presupuesto de ese dinero, ¿cierto? Entonces al final el presupuesto no es más que el análisis de mis gastos y de mis ingresos en un periodo determinado. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el periodo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Un año? Muchas personas a las que yo doy clases o hago coaching financiero preguntan, ¿yo a cuánto debo presupuestar? ¿Debo presupuestar a la semana, al día? Ya lo vamos a ver más adelante. Todo arranca con nuestros gastos hormiga, ¿sí? Esos gasticos diarios que son muy pequeños, pero que suman y suman y suman y suman y nos van acabando el presupuesto, nos van acabando el gasto y no nos damos cuenta, ¿sí? Esos pequeños gastos que no nos damos cuenta, pero como les decía, cuando vamos sumando, se van convirtiendo en algo muy grande, incluso de millones. Porque si usted, por ejemplo, se gasta en gaseosas, empanadas, que el dulce, que el paquetico, se gasta 200.000 pesos al mes, 100.000, 300.000 pesos. ¿Cuánto gasta usted en esto? Multiplíquelo por 12 por un año. Si usted multiplica 200.000 pesos por 12 son más de 2.400.000 pesos. O sea, imagínese. Estamos hablando ya de millones. Gastos de 100.000 pesos, de 200.000 pesos al mes que a veces se nos va, se convierten en millones al año, ¿sí? Yo no estoy diciendo que usted no gaste en eso, que no se coma la empanadita, que no se coma la gaseosa, que no se tome la gaseosa, ¿sí? Que no compre un paquete. Aquí lo importante es contabilizarlos. Sí, un secreto aquí les cuento. Uno los puede contabilizar en una línea de su presupuesto que se llame gastos varios. Entonces usted va a destinar ahí 100.000 pesos, 300.000 pesos, 200.000, lo que pueda destinar. Y no se va a pasar de eso. ¿Cómo lo controla? Pues seguramente la plata que usted va a tener en su billetera, en el bolso, en su cartera, en el bolsillo. Esa plata es la que usted va a destinar a sus gastos hormiga. Si llegó el 20 del mes y usted ya se lo acabó, lo siento, se gastó el presupuesto de los gastos hormiga, ¿sí? El siguiente mes, el primero del otro mes, vuelve y coloca sus 200 o 300 o 400.000 pesos para gastos hormiga, ¿sí? Pero no se pase.
¿sí? Controlarnos es también aprender a manejar nuestro presupuesto. Entonces, café, cigarrillos, paquetes, que la cerveza los fines de semana, que la empanada, todo eso son gastos hormiga que no los contabilizamos porque son pequeños. Pero mi recomendación y la de muchos expertos es déjelo en una línea que se llame gastos varios, gastos de entretenimiento, gastos hormiga, y ahí usted pone su presupuesto. Y usted dice, mire, ese es mi presupuesto y lo va controlando. ¿Cuánto ya me gasté de estos gastos hormiga para que ya no quede yo, pues digamos, un poco pasado de mi presupuesto? Entonces, yo por eso quería como contarles esos gastos hormiga para arrancar, para definir ingresos y gastos. Entonces, el presupuesto, sí, tiene los dos componentes más importantes, hay uno tercero, ya lo vamos a mirar, son ingresos y gastos. Ese es el presupuesto. Mis ingresos me identifica todas esas entradas de dinero y gastos salidas, ¿sí? Vamos a identificar cuáles son los ingresos y es todo lo que yo recibo por la venta de mis bienes físicos o servicios, si es una panadería, si es una pastelería, pues las ventas de las tortas, galletas, todo lo que yo vendo o los servicios que yo doy. Entonces el señor plomero, el señor el electricista que va y visita las casas, empresas, recibe unos ingresos. Esos son todos sus ingresos. Usted debe identificar todos sus ingresos. ¿Cuántos ingresos tiene usted? ¿Sí? Entonces uno identifica los ingresos que tiene ahí. Ahí nos están preguntando, ¿se puede contemplar los gastos hormiga en los gastos para ocio teniendo en cuenta la ley 50-30-20? Sí, esos gastos hormiga tienes que colocarlos en esos gastos, ¿sí? Hay que siempre clasificar esos gastos. Matt Prieto nos hace esta buena pregunta. Entonces, sí, definitivamente tienes que incluirlos en tus gastos. Hay que incluirlos en el presupuesto, en los gastos. Los ingresos también, digamos, son esas ganancias obtenidas por la venta de un activo. Entonces usted vendió una bicicleta, vendió una moto, vendió un carro, vendió algo que no tenía. Muchas veces nosotros a veces tenemos en la casa cosas que ya no usamos. Y déjeme decirle, hay plataformas buenísimas para vender. Yo soy de los que uso mucho, por ejemplo, ciertas plataformas y vendo, si compré algo hace un año, 2, 3 años, ya no lo uso, lo vendo y yo vuelvo y recibo un ingreso por ahí, ¿sí? Créame que y uno aprende incluso a vender por estas plataformas, ¿sí? Entonces, que la bicicleta de los niños que ya se le quedó, la vendemos, ¿sí? No, tratemos de tener eso incluso como un nuevo negocio, una nueva fuente de ingreso. Yo conocí a alguien que le vendía a su familia todo por internet y de ahí se ganaba un porcentaje. Era un ingreso adicional a los que ya tenía, ¿cierto? Además, también hay unos ingresos que llamamos pasivos y es cuando una persona alquila o arrienda un bien inmueble o un bien mueble, ¿sí? Entonces, arrienda un apartamento, un localcito, un carrito de perros, ese carro de perros que lo tiene arrendado, arrienda el carro para trabajar, bueno, etcétera. Todo eso son mis ingresos y esos van en la sumatoria de mis ingresos. Yo de verdad siempre recomiendo que los ingresos los llevemos a ingresos al año. O sea, ¿cuáles van a ser mi proyección de ingresos al año? Recordemos, una cosa es la proyección y otra es lo real, ¿cierto? Entonces, si yo proyecto en el mes de octubre que mis ingresos van a ser 1, 2, 4, 5, 6, 10 millones, lo que sea, ¿sí? Porque dice, oh, a alguien se le encendió el micrófono. Gracias. Entonces yo proyecto mis ingresos, ¿sí? Al mes. Entonces digo, mire, yo sumando las ventas de mi negocio de bienes o servicios, más el ingreso que recibí por ventas en plataforma, más los ingresos pasivos que tengo, eso me suma un valor, ¿sí? Y mi meta, porque aquí viene también la palabra meta, que es también algo gerencial. Todos debemos tener metas en nuestros negocios. Entonces yo me establezco la meta. Entonces yo digo, mire, en el mes de octubre, mi meta es que este negocio, mi negocio, vendamos 5 millones, 10 millones, 20, 30, 40, 50, etcétera, hacia arriba lo que queramos. ¿Sí? Esa es la meta. Y yo como gerente, como propietario, como emprendedor, me tengo que poner las estrategias y tengo que definir cuáles van a ser esas tácticas, esas actividades que yo voy a tener que hacer para cumplir la meta. Porque, compañeros, apreciados
personas que están acá con nosotros acompañándonos hoy. Es más fácil definir los gastos, ¿no? Porque eso sí yo los conozco, pero también es muy difícil definir ingresos porque ustedes me pueden decir, sí, pero es que hay veces, hay días que yo vendo más que otros. Sí, eso pasa, pero conocer mi negocio, conocerlo históricamente, conocer el comportamiento de los ingresos, me permite a mí estimar un ingreso. Alguien también me puede decir, sí, pero los gastos, hay gastos imprevistos, gastos que se presentan en el mes. Me tocó, se dañó la nevera, se dañó el calentador, se dañó la maquinaria con que produzco lo que yo vendo. Eso se llaman gastos imprevistos que también deben estar en el presupuesto. Fíjense, uno debe estar preparado para todo, ¿sí? Para mis ingresos que yo estoy proyectando y para mis gastos. Entonces, estos son los ingresos, todo lo que entra, todo lo que yo tengo de dinero y ese flujo de ingresos que tengo. Y mis gastos, por supuesto, es todo lo que va saliendo. Gastos bancarios, salud, imprevistos, mis gustos personales, ¿cierto? Los gastos, estos gastos los dividimos en fijos y variables, ¿sí? Los fijos son esos gastos permanentes que van en el corto plazo, que podemos prever, como arriendos, los sueldos que debo pagar, incluso mi propio sueldo, ¿sí? En los gastos, yo como emprendedor debo ponerme un sueldo, así sean 100.000, 200.000, tiene que aprender usted a ponerse ese sueldo. Los servicios públicos, el agua, luz, internet, los seguros. Y los gastos variables son estos que van a variar de acuerdo a las ventas. Materia prima, costos de envío, publicidad, comisiones de ventas, ¿sí? Y aquí es donde aprendemos a tener conceptos gerenciales como inversión también en publicidad. Muchos de los pequeños negocios, yo me he dado cuenta con la experiencia y asesorando y compañías muy pequeñas, negocios pequeños de personas en mi vida laboral que he podido asesorar, que no tienen, digamos, gastos en publicidad, ¿cierto? Que no, que no tienen gastos para comisiones de ventas. Y a veces destinar algo pequeño para eso puede multiplicarnos las ventas. Por ejemplo, y por eso cuando toco este tema me gusta recordarles lo que le contaba de Willy el taxista. ¿Qué estaba haciendo Willy? Willy tenía una inversión también en publicidad. ¿Cuál era su publicidad? Tenía un cafecito que daba los viernes. Lo de los cafés no era todos los días. Esa gaseosita y ese cafecito lo tenía los viernes. ¿Sí? Entre semana tenía un periodiquito que compraba lunes y miércoles. No era necesario, él sabía que comprar el periódico todos los días, ¿sí? Eso eran gastos en publicidad para él. Tener el radio bonito, tener el carro lavado. Todo eso no era materia prima, porque la materia prima de un taxi al final, pues uno dice es el mantenimiento de lo que se va gastando en el motor y etcétera, y la gasolina. Pero él invertía otros factores en mejorar ese carro y ese servicio, ¿sí? Bueno, ahí cómo vamos, hasta aquí cómo vamos, ¿están escuchando bien? Una pausa, una pausita, vamos bien, todos estamos escuchando. Quisiera algunos likes si vamos bien, si están siguiéndome, si tienen preguntas, las preguntas vamos al final, entiendo, ¿cierto? Nuestros compañeros de Asomicrofinanzas. Perfecto, listo, muy bien, muy bien. Y entonces, estos son lo que llamamos nuestros gastos. Ahora, cuando usted ya pudo determinar esos ingresos y esos gastos, usted puede saber cuál es ese disponible que le queda al negocio, ¿sí? ¿Cuál es ese disponible que usted tiene? Lo que llamamos utilidad. Todos los negocios deben dar, pues deberían dar utilidad, ¿no? Muchas veces nos dan pérdidas, hay meses más difíciles que otros, hay meses mejores que compensan los meses anteriores. Y ahí en ese presupuesto debemos dejar una linecita para el ahorro. Empiece por 50.000 pesos. Empiece a ahorrar 50.000 pesos. Empiece a ahorrar 100.000. ¿Por qué no más? ¿Cierto? Muchos expertos recomiendan dejar al menos el 10% de los ingresos. Entre más mejor. Es decir, si usted vende 1.000.000 de pesos al mes o se propuso en el presupuesto 1.000.000, pues deje el 10%. ¿Sí? Y deje otro concepto, una porción de sus ingresos para invertir. Y luego ya usted puede definir su disponible. Y es el total de esos ingresos menos los gastos. Recuerden, en los gastos van gastos hormiga,
gastos de gestión empresarial, ¿sí? Publicidad, comisiones, todo esto que yo voy a ponerle a mi negocio para que mi negocio esté por encima de los demás negocios. Y además está la parte del ahorro. Después me queda el disponible. Muchas veces dicen, puedo, con el disponible es lo que me queda para ahorrar, ¿sí? El disponible es la fracción que me queda para ahorrar. Yo diría que es mejor definir una meta de ahorro dentro de los gastos y el disponible usarlo para reinvertirlo en el negocio. ¿Sí? Mejorar el negocio, mejorar el local, pintar el local, si es un local, ¿sí? Todo lo demás para que le quede ese disponible, que es el que usted va a reinvertir, ¿sí? Y una vez usted ya haya definido eso en su libreta, ¿sí? Usted lo tenía en un cuaderno, anotó o en el Excel. O en una hojita bien ordenada, en una carpeta que usted pueda armar, una carpetica que usted tenga y pueda en una hoja colocar ingresos y gastos o ojalá en un Excel, en una hoja de cálculo, en computador, arranca y lo registra. Aquí le traemos un ejemplo, ¿sí? Entonces usted dice, mire, en el mes uno voy a llegar a 3,5 millones y en otras ventas, aquí el empresario que escribió esto puso otras ventas, dice, voy a tener 4,700,000 de ingreso. Y mis costos fijos es que el local donde yo tengo mi negocio, esto es un negocio de helados pequeñito, le vale 800,000 pesos, tiene una persona que le ayuda, 1,5 millones, o su propio salario, ojalá, ¿sí? Aquí esto, el famoso mito ese de separar, que tengo un problema de que no puedo separar mis ingresos del negocio con mis ingresos personales. Esta es la solución, ¿sí? Para lograr hacer eso. Separar lo que yo me gano de mi negocio de lo que yo gano de mis gastos de mi familia. Es ponerse un salario dentro del presupuesto, esa es la clave. El que le alcance. Y usted me dice, ¿y cuánto sé que me alcanza? Pues defina sus ingresos. Una vez usted pueda estimar sus ingresos, pues va a definir cuáles son sus gastos. Pero si usted no lo anota, no lo va a saber nunca. Porque hay veces que hay personas que dicen, es que yo tengo todo en la mente. Todo lo tengo en mi mente, yo tengo en mi mente mis ingresos. Sí, he conocido gente que tiene eso. Pero yo sí, la verdad, siempre recomiendo, anote. Anótelo y ya va a saber por fin cuál es esa utilidad, ese saldo que usted va a tener al final. Entonces, para lograr separar los ingresos del negocio de los ingresos de su vida familiar, de su vida personal, póngase un salario. Y esa va a ser la plata que usted, la única plata que usted va a poder tomar de su negocio. Entonces tiene 1,5 millones en salario, servicios públicos 200,000, seguros 50,000. ¿Qué nos faltó aquí? Aquí, y lo puse a propósito para que pudiéramos entre todos definirlo. Nos faltó gastos hormigas, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí. Gastos hormigas, ¿sí? O entretenimiento. Entretenimiento, ¿cierto? Deja 50,000. Por ejemplo, gastos hormigas, entretenimiento. Para la empanadita, la gaseosa, el chicle, el paquete, la invitación, la salida, eso es gastos hormigas. Para un total de 2,550,000 pesos de gastos fijos. Ese es el gasto fijo de este negocio, que es un negocio, es un local pequeño de helados que está ubicado en Venecia, en el barrio Venecia, en la ciudad de Bogotá. Tenemos materia prima, todo lo que gasta en materia prima, en publicidad y marketing, fundamental, ¿sí? Fundamental, compañeros, todos los que están aquí, el tema de qué está usted invirtiendo en su negocio para publicidad, marketing, unas buenas fotos de su negocio, ¿sí? Miren, no hay nada más malo para su negocio que una foto en mala calidad, pero eso es terrible para el negocio, ¿sí? Hay que invertir en buena publicidad. Hoy los celulares que todos tenemos sacan muy buenas fotos. Hay cursos por internet de fotografía que uno puede hacer para poder mejorar esa visualización de nuestros negocios. Comisiones por venta para un total de costos variables de 1,170,000 en este ejemplo. Aquí separamos inversión y deudas para un préstamo de 250,000 y fíjense que destinó ahorro, ahorro 100,000 pesos. Entonces lo voy a poner en rojo, el ahorro en 100,000 pesos y gastos hormiga. Aquí hay tres conceptos fundamentales en el manejo financiero de un negocio. Poder registrar su salario, si es el suyo, si usted es el único empleado, por ejemplo,
o si son dos o tres, pero usted también se pone el suyo, su salario, sus gastos hormiga y su ahorro. ¿Cuánto le queda en este ejercicio? Ellos sumaron, o este empresario sumó, dice, me queda 4.070.000 todos los gastos, los costos y gastos de mi negocio. Entonces, fíjese que los gastos que es el arriendo, los salarios, los servicios públicos, los gastos hormiga, la materia prima de mi negocio, la publicidad que quiero invertir, comisiones, tengo, un préstamo que tengo y el ahorro son 4.070.000. Que si los restamos a los ingresos, que si se los restamos a los ingresos, vamos a poner aquí perdón, este color no, que si se los restamos a los ingresos, ¿cuánto nos da de utilidad? ¿Quién está por ahí que me pueda decir cuál es la utilidad de este negocio? ¿Quién quiere participar, compañeros aquí presentes? ¿Quién quiere decirlo? Prendan ese micrófono y dígame cuánto es la utilidad del negocio acá. ¿Quién quiere participar? Vamos, ánimo. ¿Cuánto es la utilidad del negocio? ¿Quién quiere participar? Los escucho. Yo aquí estoy apoyándote a ver cuántos participan, porque esta presentación va espectacular. Gracias. ¿Cuánto es la utilidad? Dijimos que los ingresos son 4.700.000, que son es sumar todo lo que le entra al negocio, y mis gastos son 4.070.000. Y está fácil porque ahí está escrito. Fíjense que ahí está escrito. ¿Cuánto es la utilidad? Esta de acá. Eso, seiscientos colocándola treinta en mil. grande está perfecto. Sí, señora. 630.000 pesos es la utilidad de este negocio. Y fíjense, Ay, excelente mira, porque Luis la Humberto, persona tenemos por sacó. aquí una pregunta. Señora, claro que sí. La voy a leer. Ah, mire, ¿Se cinco por puede, ciento. sí, te parece? ¿Se Dale, puede claro que sí. contemplar los gastos hormiga en los gastos para ocio, teniendo en cuenta la ley 50-30-20? Uy, Claro que sí. Yo lo mencionaba, por supuesto, incluso es obligación. Debemos colocar nuestros gastos hormiga en eso que gastamos como hormiga en nuestros gastos. Hay que incluirlo. Y muy bien por Matt, que también nos menciona del 5%. Vamos a ver si la cuenta es efectivamente el 5%, pero efectivamente, pues esa es la utilidad, 630.000 pesos. La gran pregunta, ¿y yo con esa plata qué hago? ¿Sí? Nos preguntan los empresarios, ¿y yo qué hago con reinvertirlo en su negocio? Porque usted ya sacó su salario, ya sacó sus gastos hormiga y ya sacó su ahorro. Reinviertan en el negocio, ¿sí? Mejore su maquinaria. Eh, y fíjate señora, una cosa que tú comentas ahí que es importantísima. Ahí es donde uno tiene que revisar si pide un crédito o más bien utiliza esto y no tiene que pagar intereses. Entonces, eso aporta mucho para que ese negocio salga adelante. sí, señora, correcto. Claro, porque cuando la persona, nuestro empresario, nuestro microempresario, nuestro emprendedor, hace esta proyección, determina que tiene un ingreso, una utilidad, por decirlo, un saldo, y puede, desde lo gerencial, tomar decisiones. Por eso, en la segunda diapositiva que proyectábamos, hablábamos que las finanzas, la educación financiera, es una herramienta para administrar y para tomar decisiones. Y las decisiones yo la tomo cuando estoy enfrentado a esto, a los números, a conocer mi negocio, a saber cuáles son mis ingresos, mis gastos y mi utilidad. Y ahí es donde el empresario, el emprendedor toma decisiones y dice, venga, con los 630.000 pesos, ¿qué voy a hacer? Los Además, reinvierto. ¿sabes qué, Luis Humberto? Que precisamente en la medida que yo como microempresario soy consciente de cada uno de estos temas, no necesariamente tengo que tener un contador, ¿sí?
Correcto. sobre todo en estos emprendimientos que Colombia tiene muchos emprendimientos. Si uno mira las cifras en Colombia y las cifras del DANE, hay 9,7 millones de negocios por cuenta propia y micronegocios. Entonces, muchas veces les da susto dar pasos adelante hacia una formalización por costos adicionales, pero con estas herramientas como la tuya que nos muestras de educación financiera, de entender el negocio, porque ellos conocen de su negocio, les permite, organizando bien sus finanzas, no tener que tener unos costos más adelante cuando su negocio se lo permita así. Pero aquí es poder utilizar estos recursos y no tomar un crédito, por ejemplo. Sí, señora, así es, tal cual. ¿Por qué? Porque a veces salimos a la calle a tomar créditos sin analizar nuestras finanzas, María Clara. Y ahí es como empresarios estamos perdiendo el control de nuestro negocio porque estamos tomando decisiones sin conocer nuestras finanzas, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de conocer esto. Y esto es lo más básico, digamos, en cuanto al registro, ante el registro contable, si lo podemos bien llamar así, y es Por conocer mis ejemplo, ingresos y mis qué gastos. pena, otro paréntesis, Claro que sí. gastarse la plata y después tener que ir al gota a gota porque tuvo una urgencia o una oportunidad, por ejemplo, aparece una promoción buenísima que necesita comprar una materia prima y resulta que estos recursos que logró ahorrarse siendo consciente de los gastos hormiga y de todos estos temas que nos has mencionado, en lugar de tener estos recursos para ahorrarlos, se los gastó y después le tocó acudir al gota a gota por alguna circunstancia. Y lo que mencionas es muy pertinente porque además conocer de esta forma mi negocio me permite con estos disponibles aprovechar descuentos, ¿no? Y eso es un ahorro adicional. Por ejemplo, yo que trabajé como empresario en el mundo de la confección, lo confieso, en los años 2000 yo tuve mi pequeño negocio como confeccionista, tenía una empresa de vestidos de baño y ropa interior, por eso conozco muy bien estos negocios. Uno en ahí en Alquería, que en Bogotá, que es nuestro sector de telas, muchas empresas le hacían descuentos y uno pagaba en efectivo, ¿sí? Y uno, ¿cómo aprovecha estos descuentos si no es teniendo estos disponibles? Eso Aquí, tienes mucha razón y son oportunidades y ahí es donde uno ve la diferencia entre microempresas que salen adelante más rápido y otras correcto. que van mucho más lento. Por eso estos tips tan importantes que nos has dado en esta presentación me han parecido espectaculares, porque ser consciente de esos momentos en estas empresas que son definitivos mirando bien los números. Sí, señora. Por eso lo importante de estos espacios, María Clara, como tú lo has venido mencionando, y es estas herramientas que podemos tener. Y aquí uno conociendo la realidad pues de estos negocios, no necesariamente tenemos que tener un computador más avanzado, no es necesario tener el sistema contable, no. Podemos arrancar desde de nuestra agenda, ir registrando, dejar apartado en las últimas páginas mi presupuesto y yo voy verificando, porque aquí, claro, a esto y lo haríamos en otras próximas clases, María Clara, cuando quieras, aquí empezamos a registrar de lo proyectado cuál es lo real, ¿sí? Y yo empiezo a comparar proyectado con real, ¿sí? Y cómo yo empiezo a ir registrando, entonces, por ejemplo, si yo definí esto en el primer mes, entonces la primera semana, por ejemplo, vendí 400.000 pesos. Vamos a poner el ejemplo. Si esto fuera lo real, vamos a poner aquí real. Esto lo podemos hacer en otras clases, real. Entonces, aquí el empresario ya sabe que de la meta que tenía de 3.500 va en 400. ¿Cuánto me falta para mi meta? Y cómo tengo que desde lo gerencial empezar a gestionar mis ventas, abrir más temprano, cerrar más tarde, todo lo que tenga que hacer, ¿sí? Todo lo que tengamos que hacer, promocionar más, estar más activo a la hora de tener yo mi negocio abierto, estar más pendiente del cliente, ¿sí? Porque pues eso es lo que hace es ponernos esas metas. Lo mismo en el alquiler del local, si ya lo pagué, entonces yo voy registrando.
aquí yo voy registrando que ya lo pagué, entonces aquí empiezo yo a registrar y ya me doy cuenta que ya este concepto ya no lo tengo, voy moviendo mis números, voy registrando que ya, por ejemplo, ya de los gastos hormiga me gasté ya 20.000 pesos, entonces cuánto me queda de gastos hormiga, la diferencia entre 50 y 30 son 30.000 pesos, entonces yo ya sé que en el segundo mes de mis gastos hormiga solo me quedan 30.000 pesos y aquí le vamos a llamar saldo. Y así se arma un Ujú. presupuesto proyectado, que este es el primero, el proyectado, el real y mi saldo. Entonces, el Eso me saldo del encanta, Luis Humberto, porque ahí señora, es donde uno, en este mundo de las microfinanzas, de los negocios por cuenta propia, etcétera, uno dice, ¿por qué este salió adelante y por qué este otro no? Donde correcto, la idea del negocio, los dos saben hacerlo. Muchas veces el tema cambia por estos cuadros que tú estás mostrando. Entonces, por eso es tan importante estos tips que son definitivos. Hoy, por ejemplo, en microfinanzas hay casi 3 millones de micronegocios atendidos, eh, informales el 80%, porque no se necesita ser formal para poder tener unas buenas finanzas, correcto. sino tener claro cada negocio y yo mismo autocontrolarme, ¿sí? Con estos datos que tú estás dando que me parecen sensacionales. Sí, señora. Y ya para ir cerrando, entonces cuando yo defino, María Clara, mi ahorro, entonces yo ya me puse un valor de ahorro. Claro, muchos dirán, ay, sí, pero ahí le dio utilidad. Bueno, claro, podemos en otra clase hacer cuando yo tengo pérdida. En otra clase, otro espacio, miramos qué pasaría si mi proyectado me da aquí negativo. ¿Sí? Eso es otra cosa que nos gustaría seguramente dialogar con ustedes también. ¿Qué pasa cuando me da negativo? Porque también hay soluciones. También tenemos tips, también tenemos formas de poder manejar el negativo. Y hay muchas. Entonces, no solo desde la utilidad, sino desde lo negativo, porque esa es la realidad de nuestros negocios, que en un mes gano, en el otro pierdo, pero cómo acumulado en mi gestión gerencial logro salir adelante con ese negocio. María Clara, tú me dirás si continuamos o vamos ya cerrando a preguntas. Tú me dirás. No se te escucha. Yo los invitaría a que pasemos al tema de las preguntas, pero está tan espectacular esta presentación que podemos hacer otro para mirar Perfecto, precisamente estos temas. perfecto. Vamos Listo. a revisar. Entonces, los invitamos a hacer las preguntas que tengan a través de Facebook, en nuestra transmisión en vivo o a través del chat de Zoom. No, y deben haber muchas preguntas, ¿no? Esto en realidad, María Clara, créeme que cada negocio es una realidad, cada negocio Ajá. es un mundo, cada negocio tiene una circunstancia, una dificultad, una oportunidad, ¿no? Todos los negocios tienen oportunidades y dificultades. Y fíjate que Colombia es un país de emprendimiento, ¿sí? Y vemos nosotros, por ejemplo, en los temas y en los registros que recibimos de Microfinanzas, que los emprendedores en el último bimestre han crecido, y el microcrédito ha crecido casi un 5% cuando el total de la cartera ha bajado. Y todas esas nuevas personas, microempresas que quieren arrancar, es definitivo tener claro estos ejemplos que nos has puesto. Claro que sí, claro que sí. Ahora, Sí, si hay un tema importante que vale la pena mientras miramos las preguntas, es precisamente tener un buen historial crediticio, ¿sí? Porque para poder tener acceso precisamente a diferentes créditos, eh, y en esta educación financiera es de los temas importantes para tener en cuenta. de acuerdo, sí, señora. Tengo muchas deudas, nos pregunta Matt. Que pagar, si tengo muchas deudas que pagar del negocio, proveedores, etcétera, y aún tengo utilidades, ¿qué hago primero? ¿Pago las deudas o reinvierto las utilidades? Esto es una pregunta de verdad, Matt. Creo que
No solo te pasa a ti, nos pasa a la mayoría, incluso en nuestras finanzas personales, en las finanzas de los negocios. Y definitivamente la respuesta va en el flujo de caja que usted tenga, ¿sí? ¿Cuál es ese flujo de caja? Uno para poder determinar esto toca sentarse a echar números, ¿sí? Pero pues por supuesto pagar deuda siempre será lo primero porque hay un tema que se llama el interés y entre más te demores en pagar, pues más interés vamos a tener, lo que va a ocasionar unos sobrecostos para nuestro negocio, ¿cierto? Entonces yo lo haría desarrollando una proyección de la deuda, ¿sí? De esa deuda y luego reinvertiría. Es decir, en el mes, por supuesto, de lo que tengo ya registrado en el mes, pagar mis deudas, ¿sí? Es lo primero, pagar mis proveedores, pagar servicios y lo que me quede del mes, pues lo reinvierto, o sea, pagar mis deudas y reinvierto. Muchas personas lo que hacen con esas utilidades es, por ejemplo, abonar a un crédito grande que tengamos, ¿sí? A veces tenemos un crédito muy alto, de 30, solicitamos 30 millones, 10 millones. Muchas veces con esa reinversión, con esa utilidad, vamos amortizando capital a ese crédito, ¿sí? Vamos amortizando ese crédito mensual. ¿Cuál sería el tiempo recomendado para hacer seguimiento a mi ahorro semanal, mensual? La verdad, semanal. Si me lo pregunta de esa forma, semanal. Destina una hora, María Clara y compañeros, a revisar su presupuesto. Mínimo destine una hora para poder cada semana ir revisando ese presupuesto y revisando el ahorro, ¿sí? Porque como les decía, lo peor es no revisar esas cuentas de ese negocio. Haga de cuenta como un carro. Cuando uno tiene un carro, usted siempre, cuando se sube a su carro, mira cuánto está de gasolina, ¿cierto? Uno siempre hace eso. Si es eléctrico, usted mira cómo está la batería. Es lo primero que uno hace cuando usted coge un carro. Entonces, el negocio es eso. Usted siempre tiene que estar revisando cómo están las finanzas de ese negocio, ¿sí? Entonces, haga su seguimiento semanal por lo menos, ¿sí? Y va estableciendo sus metas semanales. Oye, Mensual, Luis Humberto, perdón, es que claro. estaba pensando ahorita, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero quería hacer un comentario aprovechando que hay tantas personas conectadas y que muchos van a seguir oyendo. En ese momento en Colombia, y ya arrancó Breve, ¿sí? Breve es precisamente este proyecto del Banco de la República que te permite a ti tener una llave, ¿sí? A mí ese tema de Breve me parece espectacular. Ahorita que estamos mirando en esto que hablamos del ahorro, por decirlo de esa manera, o de los excedentes que se tiene, para mí este tema de Breve, que permite no tener tanto efectivo, nos puede ayudar a evitar los gastos hormiga. ¿Por qué? Porque si yo recibo como microempresa la plata en mi llave, la tengo ahí y no se me convierte en gastos hormiga. Entonces, para mí no solamente Breve ayuda a disminuir el uso del efectivo, sino a no tener tanta plata en efectivo, monedas o billetes, etcétera, que se los gasta uno sin darse cuenta. Entonces, si uno amarra un poquito todo esto tan espectacular que nos presentaste, más esa herramienta nueva, que es absolutamente inmediata. Yo he estado capacitando, porque yo salgo por ahí a diferentes municipios, en tienditas, en vendedores ambulantes, mostrándoles el beneficio de Breve y quedan aterrados de la rapidez en que quedó la plata abonada. Entonces, es una invitación a todos, independientemente de personas naturales o que tengan los datos de su negocio en Breve, porque es una forma, no sé qué opinas tú sobre eso. Claro, no, María Clara, es una oportunidad gigante para aprovecharla para mejorar la gestión del negocio. O sea, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos a estas nuevas circunstancias para mejorar nuestro negocio? Eso es un reto para el gerente, eso es un reto para el emprendedor, cómo yo de verdad me tomo un tiempo, me tomo un momento, reflexiono y puedo pensar esto cómo me va a mejorar mi negocio. Por supuesto, va a mejorar los pagos de los clientes, ¿cierto? Va a mejorar el costo financiero que tengo yo por transferencias. Entonces, me va a generar incluso ahorros, me va a generar incluso una posible disminución de mis gastos del negocio mensual
porque voy a tener rápidamente cómo transferir dinero. Recuerda antes que pasar plata de un banco a banco eran 3 días, 4 días, ¿cierto? Se Es el tardaba costo tan alto. y el costo. Y imagínate, y si era un fin de semana que a ti te hacían una transferencia un jueves, Ujú. y si fuera puente, tendrías la plata por allá el martes o miércoles. Ahora estamos hablando que vamos a tener casi, casi no, de inmediato la transferencia, ¿sí? ¿Y cómo aprovecho yo eso? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si ya la persona llegó, me va a hacer una compra a mi negocio y no tiene el disponible, usted ya le dice, venga, ya tiene breve, transfiérame el Ujú. dinero por ahí y usted no pierde la venta, ¿sí? No pierda la venta, Exactamente. no pierde la venta porque ahí mismo le van a pagar. Incluso Nequi Nequi te sirve, todas estas plataformas nos ayudan. Y Breve me ayuda a que si la persona no tiene Nequi, por ejemplo, pues me va a hacer la transferencia rápida a mi negocio, ¿sí? No Aprovechar un buen importa dónde descuento. tenga su cuenta. O sea, en cualquier entidad donde tenga su plata, automáticamente sin costo. Y además, ¿sabes que también sirve mucho? Por ejemplo, y como yo lo mencionaba ahorita, cómo yo promociono mi negocio en redes sociales para hacer ventas en otra ciudad. Si estoy en Medellín, vendo en Barranquilla, porque me hacen el Ujú. traslado inmediatamente. Entonces usted puede verificar, envía la mercancía, le han pagado, ya hizo la transferencia rápida, sobre todo para ampliar mi negocio de ciudad, de país, bueno, lo que sea, pero esto me sirve demasiado, de verdad que sí. ¿Sabes qué me parece espectacular? Que además no tiene uno que aprenderse una cuenta larguísima, sino que es o mi número de cédula o mi número de teléfono. Y en el momento en que uno va a hacer la transferencia, le sale el nombre completo del beneficiario. O sea, No es hay de pierde. verdad espectacular y no hay Sí, no hay pierde. pierde. Correcto, sí, señora. Sí, sí. Entonces, pues de todos estos temas, mira, ya llevamos hora y media con esta presentación tan espectacular, además de una, va entrando la información suavecito, amigable, espectacular. Tienes un carisma sensacional, Luis No, Humberto. no, no. Te De verdad, felicito María Clara. muchísimo. No, lo que nos une es el amor por las finanzas, por ayudar a las personas, por ayudar a la gente en sus negocios, por cómo podemos nosotros desde lo que hemos vivido, experimentado, poder darle un granito de arena a las personas para que los negocios los manejen de forma de verdad mejor para alcanzar ese bienestar financiero que todos queremos. Lo que tú dices, Muchísimas ese gracias. bienestar para todos. Entonces, todas estas personas naturales, micronegocios, negocios por cuenta propia, independientes, todos podemos, con este tema que nos acabas de mostrar, salir adelante poco a poco, entender, porque en la medida que uno entiende estos números, si perdió o ganó, puede tomar decisiones conscientes sin que lo cojan de sorpresa cuando la situación se puso mucho más difícil y se fueron al gota a gota. Correcto, sí, señora. Pues yo creo que con todas estas personas que están conectadas, más todos los que van a seguir viendo, porque mi invitación a todos es, díganle a otros que se pueden meter a través Ay, María Camila. Vamos a tener la transmisión completa, la grabación a través del canal de YouTube de Aso Microfinanzas. A todos los que llenaron el listadito de asistencia, también les compartiremos la presentación. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Teníamos dos canales, por Zoom y por Facebook. YouTube, por Facebook, perdón. Entonces, hay muchos conectados, entonces podemos continuar y además hacerte una gran invitación para que la siguiente etapa también la tengamos, no Claro, necesariamente el ahorro por ser el mes del ahorro, pero sí de finanzas personales. claro que sí, María Clara. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, y a A todo el ustedes equipo de muchísimas gracias. Abacus. Y a todo el equipo de Abacos, a Edna y a todos los que están aquí conectados, muchísimas gracias. Muchas gracias.